Continuamos en Avanza, estamos en 8 Televisión y estamos hablando de empresas, de emprendedores, de proyectos y futuro, y hablamos ahora de uno de los sectores pues más importantes en el ámbito tecnológico, y ahora sabrán ustedes por qué. Porque todos cedemos nuestros datos cuando abrimos una página web, cuando nos descargamos una aplicación. Si tenemos una empresa, estamos guardando datos de nuestros clientes, de nuestros proveedores. Todo eso está legislado, aunque muchas empresas o muchas personas no lo sepan, y todo eso tiene que cuidarse mucho porque la privacidad es uno de los derechos más importantes, y hay empresas que nos ayudan justamente a cuidar la privacidad y a cumplir la legislación sobre protección de datos. Es el caso de la empresa que nos ocupa, que es CDO Consultores. Nos acompaña Gemma Pérez. Hola, Gemma. Hola, Amparo. Buenas noches. Buenas. Protección de datos es algo que está legislado muy bien, sí. Sin embargo sigue siendo un ámbito desconocido para muchas personas y sobre todo para empresas que se están arriesgando a sanciones y multas. Sí, la verdad es que bueno, el RGPD comenzó en el año 2016 y nos dejaron un margen de trabajo y de actuación porque era un cambio significativo de 2 años. Y en España se convirtió en ley en el 5 de diciembre del 2018. Durante esos 2 años, digamos que fue un periodo de adaptación para las empresas, porque fueron muchos trámites, pues solicitar los consentimientos de nuestros clientes, cambiar la cultura de la empresa, que de hecho yo creo que es la parte más importante, al margen de que tengamos que trabajar con contratos, con cláusulas. Lo importante auténticamente es cambiar la mentalidad y la cultura de la empresa. Y básicamente es así como iniciamos siempre los proyectos con las empresas, intentando que entiendan que se trata de un cambio en la forma de trabajar. Que es más allá de establecer contratos o de establecer cláusulas, es un cambio conceptual. Es un cambio de mentalidad en la empresa. Total. Y hacia dónde tiene que tender tanto la empresa como entidad, como los empleados también, ¿no? Claro, sobre todo los empleados. De hecho, hay una parte que recoge el reglamento en el que obligan, digamos, en cierta forma a las empresas a que los empleados deben estar formados en protección de datos y debe ser demostrado. Al final todo esto, aparte de aplicarlo, tenemos que poder demostrar de cara a una posible auditoría que lo tenemos hecho. El proceso normal en este caso pues es dar una formación a los empleados y luego un pequeño examen que sirva para demostrar que efectivamente nuestros empleados están formados. Y pasa por pequeñas cuestiones como la política de mesas limpias, que es procurar, está recogido en el reglamento y en la ley. ¿Se llama así? Se llama así y es muy bonito. Y de lo que se trata es de intentar que todos los datos de personas físicas que podamos tener en nuestra mesa pues siempre no estén nunca de forma visible. Y esto es a lo que me refiero con el cambio de mentalidad, porque muchas veces estamos en el día a día, no nos damos cuenta de que hemos dejado un DNI, de repente viene un proveedor a mi oficina y ve los datos personales de cualquier otro cliente. Ese cambio de mentalidad, de acostumbrarme a hacerlo de forma mecánica, es la base. Luego evidentemente hay muchos artículos, hay bastantes reglamentos, pero si cambiamos la mentalidad y entendemos la protección de datos como sencillamente proteger los datos de nuestro cliente y convertirlo en un servicio de valor añadido, que es que sí es cierto que muchas veces lo vemos como algo engorroso, pero verdaderamente lo interesante es verlo como, oye, trabaja conmigo, que además voy a proteger tus datos siempre. Yo creo que ese es el punto más importante que intentamos que nuestros clientes tengan en cuenta siempre que empezamos. Porque al final cada uno de nosotros tenemos unos datos personales, de nombre, nuestra dirección, nuestro DNI, nuestro teléfono, que son de una alta privacidad, por así decirlo. Cuando hacemos cualquier compra, cuando damos la tarjeta de crédito, cuando visitamos una página web y nos colocan la famosa cookie, cuando mandamos un correo electrónico a una persona que no nos ha autorizado, o cuando mandamos un WhatsApp, hablaremos ahora, o mandamos WhatsApps comerciales sin que nos lo hayan solicitado. Bueno, pues todo eso nosotros tenemos derecho a que no se utilicen nuestros datos sin nuestro consentimiento. Y esto es lo que quiere proteger la ley de protección de datos, que cada uno de nosotros sepa que una empresa cualquiera no va a ceder nuestra privacidad a otra empresa que vaya, pues, entre comillas, a machacarnos con publicidad o hacernos un uso fraudulento de nuestros datos personales. ¿Esto ha calado entre tanto la empresa como las propias personas, que somos las que tenemos ese derecho a la privacidad? Sí, está calando, y la verdad es que es importante porque al final sí es verdad que el nuevo mercado, el Big Data, se ha convertido en una moneda al final. Los datos se han convertido en una moneda. Entonces al final es una forma de regular que no se trafique
con nuestros datos. Al final siempre es intentar no mal utilizar los datos o no utilizarlos con fines de mercadotecnia, que es lo que se pretende siempre. Por eso, aunque muchas veces es verdad que las empresas lo ven como algo negativo, resulta algo positivo porque verdaderamente es algo que de otra forma pero venimos haciendo. No solemos utilizar los datos de nuestros clientes con finalidades contrarias a la que el cliente quiere. Lo que pasa es que sí es verdad que el nuevo reglamento lo que viene a pedir es que sea de forma explícita. Hay un principio que es el principio de licitud, de lealtad y transparencia, que es, oye, yo te voy a ceder mis datos, pero quiero que además quede por escrito y que me lo expliques bien, que eso es muy importante, porque es verdad que antiguamente cuando firmábamos o pinchábamos en cláusulas... la letra pequeña. Eso, de hecho, han cambiado las cookies hace poco. Afortunadamente era un paso que ya se pedía que también estuviera, porque los datos de forma física siempre ya nos lo explicaban en contrato. Ya las empresas estaban empezando a entender que para yo cederte mis datos tienes que explicarme de forma clara cuál es la finalidad. No pasaba así con las cookies. Con las cookies hasta hace un mes y medio, cuando entrábamos, teníamos un pedazo de texto legal que nadie se leía y que además... y sigues navegando. O no, de hecho, si sigues navegando se entendía que aceptabas las cookies. Eso ha cambiado. Ahora, de hecho, la mayoría de las páginas web estamos en proceso de cambio. De hecho, todavía ya te aclaran cuál es la finalidad de cada una de las cookies. Esto, afortunadamente, repito, está cambiando y era necesario. Pero es verdad que tenemos que implantarlo, que tenemos que concienciarnos de ello. Sobre todo porque, incluso a día de hoy, manejar el concepto dato personal, a veces... Pensamos que un dato personal es un nombre y apellido, no lo es. Un dato personal es un dato que te identifica de forma unívoca, es decir, mi nombre y apellidos con mi número de teléfono o mi nombre y apellidos con mi DNI. El caso del DNI en sí mismo, pues sí, me identifica de forma unívoca, pero un nombre y apellidos no te identifica, entonces no es un dato personal, que a veces surge la histeria, ¿no? Pero yo, hombre, es que yo tengo mi agenda con nombre. Bueno, si solo es el nombre, no te preocupes, no pasa nada. Pero sí es verdad que estamos cambiando la conceptualización. Por una parte eso, entender cuál es el dato personal y entender cuáles son los tipos de datos que hay. Existen básicos, penales y sensibles, que ahí sí que hay que tener especial cuidado, porque es verdad que los datos bancarios no son un dato sensible, pero todo lo que tenga que ver con salud, ideología política, identidad sexual, son datos sensibles. Y en ocasiones creemos que los datos de salud solo los tratan clínicas, pero una peluquería que lleva un registro de las clientas que tienen alergia a determinados tintes, al final trata con datos de salud. Claro. Y todo esto con mucha cautela. No caemos en general en este tipo de cosas, de detalles tan No, porque tan son conceptos nuevos. Claro. Y es en el caso de las páginas web que son de comercio electrónico, que metemos nuestra tarjeta de crédito, que puede haber un uso después fraudulento, sí. hace falta una protección adicional, supongo. A ver, verdaderamente volvemos a lo mismo, es un dato básico, no tiene un especial cuidado, pero sí que evidentemente... Menos pueden saquear la cuenta bancaria. Totalmente, entonces sí que en este tipo de casos sí que hay protocolos de protección ya propios de la página web y sobre todo los textos que tengamos bien en cuenta, que cuando montamos una página web yo estoy convencida de que cada empresa que monta un servicio de e-commerce estoy convencida de que cumple con la normativa y que... Pero a veces pues pasa muy a menudo, entras en una página web y ves que tiene la normativa antigua. Hay grandes diferencias entre la normativa antigua y la actual, sobre todo de explicar los derechos que nos asisten como ciudadanos, que muchas veces no está explicado, cuál es la finalidad del tratamiento. Ese tipo de detalles pueden incurrir que en cualquier momento pues tengamos una auditoría por parte de la agencia. Y si hay una auditoría y ahí está mal, ¿qué pasa? Hay dos casos. Uno de ellos, que la entidad en ningún momento haya realizado ningún proyecto en protección de datos, con lo cual la gran diferencia con respecto a la ley antigua es que antes te lo comunicaban y luego había posible sanción, ahora hay sanción directa. ¿Qué pasa? El reglamento contempla el principio de proactividad, es decir, si yo como entidad he comenzado un proceso de adaptarme, de cumplir con la normativa, el hecho de que puntualmente haya algo que no esté bien, la agencia lo tiene en cuenta y no hay sanciones. Interesante es que siempre contemos con la figura del delegado en protección de datos, que tengamos, porque además la agencia está recogido en el reglamento y en la ley orgánica dice que si tenemos un delegado en protección de datos, antes de sancionar se pone en contacto con el delegado. Entonces, por eso es muy interesante el tener siempre a alguien, pues por consultas incluso. Hace poco me llamaba un cliente, oye, ¿puedo utilizar la base de datos de mis clientes para poder llamarlos porque tengo un servicio nuevo? Pues todas esas consultas,
antes de iniciarlo y que podamos tener a la agencia por detrás en nuestra oficina, pues es interesante tener a alguien que podamos consultárselo. ¿Y las multas, en caso de que llegue, qué cuantía pueden tener? Más que nada por asustarnos y ponernos a la faena, ¿no? Las multas son curiosas. Tenemos dos tipos de multas. Tenemos las graves o muy graves, porque las sanciones leves son sencillamente que nos amonestan. Pero luego están las sanciones que se consideran graves o muy graves. La grave es el 2% de la facturación total del año anterior y la muy grave es el 4% de la facturación total del año anterior. Entonces, bueno, pues... Cada uno que haga sus cálculos. El miedo existe. ¿Y cómo cómo se inicia un expediente? ¿Es la propia agencia la que aleatoriamente pues va, entre comillas, bicheando páginas web a ver si están bien o no están mal? ¿O un particular que se sienta agredido en su privacidad pueda también iniciar una denuncia, por así decirlo? Claro, no, a día de hoy de forma proactiva la agencia no está multando, no sancionan, pero ¿qué sucede? Las denuncias ante la agencia, a pesar de que no son anónimas, porque la persona se tiene que identificar, pero jamás vamos a saber quién nos ha denunciado. Y puede pasar por cualquier cosa, o sea, pues sencillamente porque hayan visto nuestra página web y no estemos cumpliendo con la política de cookie, pues sencillamente porque hayamos solicitado un derecho de acceso a esa entidad y no nos haya respondido dentro del plazo que marca la ley. Tenemos que tener en cuenta que quien nos pone una reclamación ante la agencia es porque sabe perfectamente cuáles son los derechos que le asisten. Y además la no asistencia a los derechos de los interesados es sanción muy grave directamente. Entonces tenemos que tener no miedo, pero sí conciencia y respeto de que en cualquier momento podemos tener una auditoría. ¿Y notáis vosotros que en la provincia de Cádiz el empresariado está preocupado, está ocupado con este tema? ¿Sí que hay una cultura de ponerse al día en esta materia? Curiosamente sí, y mucho. La verdad es que estamos porque muchos pueden tener otro gasto. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de porcentajes como los que estamos hablando, es una cuestión matemática. Es decir, es verdad que un proyecto de protección de datos no se equipara en absoluto a lo que puede suponer una sola sanción grave, no muy grave. Y sí, la verdad es que la gente tiene muchísima conciencia. Evidentemente, bajo el desconocimiento en ocasiones, pues sí es verdad que puede llegar en el proceso de implantación y ver muchas deficiencias, pero que la preocupación existe y además la gente se lo toma muy en serio. Nosotros normalmente cuando terminamos de dar las formaciones en cualquier empresa en la que empezamos, siempre terminan diciéndonos algo así como: es que tengo muchísimo miedo a tocar algo, ¿no? Claro. Y no es esa la idea, no es miedo. En el momento en el que empiezas a trabajar con todas las herramientas, te das cuenta de que es algo que verdaderamente ya entendías o ya sabías, pero hay que ponerlo en práctica. Pero afortunadamente contamos con clientes que sí, que tienen muy claro que esto, de hecho normalmente cliente con el que empezamos un proyecto ya, oye, vete a visitar a mi socio que por favor que necesito que también lo tenga hecho. ¿Hay algún tipo de sello o de, no sé, marchamo de, oye, esta empresa cumple la ley? Sí, nosotros tenemos un sello de garantía porque además trabajamos con varias plataformas y nuestra certificación vino de la mano de una certificadora, que además es un tema que generó al principio muchísima controversia, porque los delegados en protección de datos empezaron a certificarse con una serie de empresas que aún no estaban certificadas, en fin, ahí hubo bastante revuelo. Pero sí, la verdad es que nosotros ofrecemos de hecho a los clientes un sello que garantiza que cumplen con la normativa. Además nosotros procuramos, que es una deficiencia que hemos encontrado en la calle, que cada 3 meses tenemos que ponernos en contacto con el cliente como mínimo, porque siempre hay modificaciones, es decir, nuestro proyecto pues consta, entre otras cosas, de contratos de confidencialidad de los empleados. Pasa que en ocasiones pues hay empleados que se dan de baja, otros que damos de alta. Esos cambios deben estar registrados. Normalmente por el día a día de una empresa no recuerda que tiene que llamar. Que tiene que comunicarlo. Claro, entonces procuramos. ¿Se os ha dado el caso, por ejemplo, que en esto que dices de la confidencialidad, pues que alguna empresa haya denunciado a su ex empleado por no respetar esa confidencialidad? Normalmente nos llaman por miedo a que pueda pasarle. Entonces normalmente cuando empezamos este proceso de implantación con las empresas, lo que más agradecen suele ser el contrato de confidencialidad, porque al final los datos en una empresa funcionan como las tuberías de agua, ¿no? Y lo que se procura es buscar que si hay un escape, ¿dónde está el escape?
Y para saber eso tenemos que tener un registro de qué personas tratan qué datos y en qué momento. De esa forma podemos identificar la fuga. Claro. Y sí, normalmente, de hecho, de los valores más importantes que le da el empresario es el contrato de confidencialidad. Y hemos hablado un par de veces, ha salido en la conversación, el delegado de protección de datos. ¿Esto es un empleado cualquiera? ¿Todas las empresas tienen que tenerlo? No, no todas las empresas tienen que tener la figura del delegado de protección de datos. Es interesante, pero no todas tienen que tenerlo. Tiene que cumplir con una serie de ítems para que sea obligatorio. Pues tratar una cantidad de datos de salud importante, tener más de una cantidad de empleados. En ese caso sí que es obligatorio tener un delegado. El delegado no es más que una persona que se forma en protección de datos y obtiene una certificación. Un empleado designado por la dirección o por quien sea, ¿no? Por el motivo que sea. Si es verdad que la certificación pues es compleja, lleva bastantes horas de estudio, pero cualquier persona puede formarse como delegado en protección de datos. Y hay empresas que tienen obligatoriamente que tener por lo menos uno. Sí, pues por ejemplo, clínicas de un volumen considerable tienen que tenerlo, pues empresas que tengan más de 250 empleados tienen que tenerlo, en plantilla además. Entonces en este caso sí que tienen que tener especial cuidado. Estamos hablando de C2 consultores, hablando de protección de datos, pero hay otro ámbito de trabajo en vuestra empresa que a mí desde luego me ha llamado mucho la atención bicheando en la página web antes de entrar a esta entrevista, y es la coordinación de actividades empresariales para comunidades de propietarios. ¿Esto qué es? Esto es bastante más complejo, de hecho. Que lo entienda yo, por favor, y todos nuestros espectadores. Pues realmente, si se explica de una forma llana, es muy sencillo de entender. Las comunidades, todas las comunidades de propietarios, al final subcontratan muchos de los trabajos que tienen que realizar de mejora, bien sea pintura de fachada, la limpieza, el mantenimiento. Bueno, pues, ¿qué sucede cuando una comunidad está contratando a tantas empresas y todos esos empleados vienen a esa comunidad a trabajar? Pues que se ha convertido en un centro de trabajo. ¿Qué sucede con cualquier centro de trabajo? Que tiene que tener un plan de prevención. En el caso de las comunidades, si no tiene empleados propios, no es necesario ese plan de prevención de riesgos laborales como tal, dado, como la mayoría de las empresas sabrán, por un servicio de prevención ajeno, pero sí que tiene que coordinar que todas las contratas que concurren en el centro de trabajo cumplan con la normativa y además tienen que tener una evaluación de riesgos que le pase a la contrata, digamos. Es decir, si una comunidad tiene un ascensor o tiene un hueco de la escalera, todas esas deficiencias o estructuras que tiene la propia comunidad se las debe comunicar a la contrata que viene al centro de trabajo. Pongamos por caso una contrata que viene a pintar el rellano y que resulta que hay un socavón que desconocía y el empleado se cae. ¿De quién es la responsabilidad? Al final es solidaria y es compartida. De hecho, hace poco salió una sentencia en Valencia, creo recordar, pues que fue una chica de la limpieza que se cortó con un clavo saliente que había en la comunidad con tan mala suerte que, bueno, tuvo necrosis y tal. Ella denunciaba y solicitaba una pensión compensatoria porque ya no podía trabajar. Pues la pensión tuvo que pagarla tanto la contrata como la comunidad como responsable solidario. Porque no estaba este trámite hecho. No. Yo le pongo mucho el ejemplo a mis clientes. Ponte que tú confías en una contrata, en una empresa de albañilería para que hagan un trabajo en tu comunidad. Ese empresario pues resulta que no da de alta a la persona que viene al centro de trabajo. ¿Quién tiene la responsabilidad? Pero en realidad la empresa tendrá un seguro de responsabilidad civil. Pero es solidario, la responsabilidad es solidaria. En este caso es solidaria. De la comunidad también. De la comunidad con la contrata. Entonces, para evitar ese tipo de riesgos, nosotros tenemos, por una parte, generamos los documentos de gestión preventiva porque tenemos un técnico en prevención de riesgos laborales que se encarga de, por una parte, hacer esa evaluación de riesgos, una planificación en la que recomienda cuáles son las mejoras que tiene que tener la comunidad. Ahora nos han implantado también un protocolo de COVID y un plan de emergencia. Un plan de emergencias en el que se recoja, pues incluso hasta cuál es el trayecto más corto al hospital más cercano. Eso es obligatorio por ley. Eso es la siguiente pregunta. Esto tan desconocido, ¿es obligatorio desde cuándo? Desde el 2015. Eso está recogido en el Real Decreto. Bueno, miento. O sea, todas las comunidades de propietarios deberían tener este estudio, por así decirlo. El Real Decreto parte del 2004, es el 171/2004, que es en el que se hace alusión a los centros de trabajo, porque la comunidad es un centro de trabajo y actúa como empresa titular. Esto lleva siendo obligatorio, pero desde siempre, y además está muy bien recogido. Explica que tenemos que tener una evaluación de riesgo, una planificación de riesgo y un plan de emergencia. Y que esa documentación tenemos que intercambiarla con la contrata y que a su vez la contrata nos tiene que facilitar su documentación.
y poco a poco pues estamos implantándolo. Esto es más... Es más complejo. Cuesta más. Sobre todo Sin embargo, porque es muy peligroso. desconocido, ¿no? Sí, es muy desconocido, Y pero porque además... no se ha dado, no sé, porque no se le ha dado a esto más publicidad, no sé, por parte de las autoridades a las que competan. Pues mira, no te sé decir, nosotros empezamos con esto hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, y fue precisamente porque, claro, trabajamos con muchos administradores de fincas y llegó un punto en el que nos comentaron: oye, está pasando esto, ¿me puedes decir si esto es obligatorio, si esto es real? Sí. Pues mira, como confiamos en ti en este sector, encárgate de llevarnos esto también. Pues empezamos a trabajar en ello, tuvimos que contratar personal técnicos en prevención de riesgos, porque además la ley estipula que no puede cualquiera validar la documentación, tienes que tener una titulación, como mínimo ser técnico intermedio en prevención de riesgos laborales. Y lleva siendo así, ya te digo, desde el 2004. Y aquí no estamos hablando de una sanción económica, estamos hablando de que la comunidad tiene responsabilidad solidaria, civil, penal y administrativa. No es lo mismo. Las cosas que aprendemos en este programa. Pues Gema Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Felices fiestas. Igualmente. Y también a todos ustedes, porque este es el último programa antes de las Navidades, ya que el viernes que viene es Navidad, el viernes siguiente es Año Nuevo, así que bueno, nos vemos hasta después de Reyes. Que pasen unas felices Navidades y les quiero a todos ahí a la vuelta de Navidad. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.